primero de Energía y Minas, creo, en gobiernos anteriores. Después, cuando fue primer ministro en la época de Toledo. Y ahora último también lo he visto en algunas ocasiones. Pero igual es una relación profesional y de presidente a empresario, digamos. No es una relación especialmente amistosa, digamos, que me parece una persona muy... Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Si pudiera detallar el contexto en el que conoció al señor Zavala y el contexto en el que conoció al ex ministro de aquel entonces de Energía y Minas, Pedro Pablo Kuczynski. Gracias, Presidenta. La verdad sí, que muchas gracias, Presidenta. La verdad es que no. O sea, los he conocido generalmente. Se conocen primero en reuniones grandes, una reunión como puede ser el CADE, por ejemplo, en que van los ministros y van los empresarios y puedes conversar y te lo presentan, pero nunca hemos tenido un trato especial directo por ejemplo, con Zavala y Kuczynski igual. Los conocí muy al principio, cuando eran ministros, y como es natural iba a una recepción, a alguna fórum sobre energía y iba el ministro a exponer, ¿no? Volvemos entonces a mis preguntas, a menos que congresista Costa, congresista Mulder deseen intervenir en este momento. Nos gustaría, señor Graña, que le alcance a esta comisión nos facilite copias de todas las actas de directorio, de juntas de accionistas en las que se repartieran utilidades, en el caso de las CIRSAs y el tren eléctrico, y también los acuerdos de distribución de dividendos o utilidades para ambos proyectos. Sí, encantado, señora presidenta. Gracias. ¿Ustedes se ponían de acuerdo con Odebrecht sobre a qué proyecto, ya sea concesión o obra pública, iba cada empresa y a cuáles iban juntas? No, bueno, nos poníamos de acuerdo cuando ya se decidía ir a una, pero cuáles no íbamos, no. No. Usted nos ha dado algunos detalles de esos, nos ha dicho incluso que en ocasiones competían. ¿Aproximadamente en cuántas ocasiones su representada compitió con Odebrecht en concursos para la adjudicación de proyectos? Difícil precisarlo, pero pueden ser 10. No lo puedo precisar en este momento. Vamos a suponer que sean 10. Sí. ¿En cuántas ganaron y en cuántas perdieron? ¿En cuántas le ganaron a Odebrecht? ¿En cuántas que ha competido con Odebrecht le ha ganado a Odebrecht? No le puedo precisar en este momento, ¿no? Pero sí le ha ganado en alguna. Alguna sí, seguramente. No recuerdo, pero sí, seguramente alguna. Señor Graña, hay un tema que últimamente está concitando la atención, no de esta comisión, de todo el país, y hemos tenido que conocerlo por el extranjero ya en cifras. Casi todos los arbitrajes con el Estado que se llevaron en las sociedades en las que ustedes participaron con Odebrecht tenían un denominador común, que era el señor Horacio Canepa. Y en todos, o casi todos, fallaron a favor de ustedes. ¿No le pareció eso muy coincidente, raro, sospechoso? ¿Pidieron explicaciones sobre esta, digamos, eficiencia para laudar de esa forma? No, primero quiero aclarar que muchas de esos arbitrajes se han resuelto después de que nosotros salimos de esto, ¿no? Sin embargo, sí, algunos vamos. Y lo otro que sucede es que hay que tener en cuenta, no solo en estos arbitrajes, no
o sea, habiéndose hecho público que le han encontrado un cheque a un señor Canepa, está claro que pudo suceder ahí. Pero muchas veces estos arbitrajes se llevaban a cabo porque los funcionarios públicos no querían tomar decisiones. Nosotros hemos tenido más de una vez funcionarios que decían, miren, ustedes tienen toda la razón con esto, pero yo no me voy a correr el riesgo de firmarlo. Presenten un arbitraje y lo van a ganar ustedes de todas maneras porque está clarísimo. Entonces, muchos de estos arbitrajes deben haber sido así, no es que haya hecho una revisión de todos los que... Sí, ¿no? En todo caso, le rogaríamos también que nos envíe información de cuánto dinero ganaron por arbitrajes ganados a su favor. Ya que muchos se dieron cuando ustedes ya no estaban, en todo caso, envíenos información de cuánto ganaron por arbitrajes que sí se dieron a su favor en la época en las cuales se haya correspondido a su permanencia allí. Correcto. Ya les hemos preguntado, sin embargo, vamos a insistir. ¿Han demandado a Odebrecht por haberlos engañado y por lo tanto perjudicado? No, ya expliqué antes que no se ha hecho todavía la demanda. La demanda, cuando estábamos nosotros en Graña y Montero, planteamos hacerlo, los abogados pusieron a estudiarlo, era más complejo de lo que parecía, y ya después que he salido, la verdad es que no sé en qué situación está en este momento. O sea, ni ustedes los han demandado y tampoco el Estado peruano, a través del poder que corresponde, los ha denunciado ni demandado. ¿No? Tenemos conocimiento que la Procuraduría ad hoc denunció a su persona en su calidad de representante de Graña y Montero por el delito de colusión en el caso del proyecto IRSA Sur, en agravio del Estado. ¿Es verdad eso? Sí. Bueno, sí, lo que nos enteramos es que pidió a la Fiscalía que hiciera la investigación. Y nosotros, ¿en qué estado se encuentra esta denuncia, sabe? Bueno, ya sacaron a la procuradora que denunció. Pero igual, le pregunto, ¿en qué estado se encuentra esta denuncia? Sí, nosotros al tomar conocimiento de esto, nosotros enviamos una carta ofreciendo colaboración a la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía, que sepamos, no nos ha requerido ni ha abierto la investigación, ¿no? Que sepamos, ¿no? Eso supongo es bueno para ustedes, ¿no? No sé si nosotros preferimos salir de los problemas rápido. ¿Cuál ha sido la participación del ingeniero Fernando Olivera, representante de ICSA, en las interoceánicas? Fernando Olivera. ¿Lo recuerda? No lo recuerdo. Fernando Castillo, ¿no es? No lo conozco, no. Tenemos información nosotros que es un ingeniero que trabajaba para ICSA, y parece ser un homónimo. Para ICSA y luego pasó a Odebrecht. No lo recuerdo. No lo recuerdo, no lo conozco. Fernando Olivera, el otro Fernando Olivera sí participó, estaba en Palacio de Gobierno el día del... O sea, el otro Fernando Olivera, él salvó él salvó el proyecto, ¿no? Ya en su momento hablaremos del otro Fernando Olivera. No recuerda nada con respecto a este ingeniero Fernando Olivera. Entonces me ahorro todas mis preguntas ahí. Ustedes estuvieron en el tramo 2 y 3 de la IRSA con Odebrecht, pero en el tramo 1 eran solo ustedes, ¿no es cierto? Con Odebrecht, ¿sí? Solo nosotros. ¿Eran solo ustedes, JJ y JJ Camet? Sí, solo peruanos. Los dos. Sí. También ahí se hacían, ¿cómo era? Reducción de utilidades por Probablemente no.
¿podría alcanzarnos información si también se hacían ese tipo de descuentos en ese tramo? ¿Y cuál fue el resultado económico de IRSA tramo 1? No recuerdo, pero básicamente ahí el contrato, como decía antes, de operación y mantenimiento. O sea, lo importante no hubo un resultado que acabara la construcción, sino sigue operando y seguimos operándolo y manejándolo sin mayor problema, digamos. Sí. No sé si tienen los señores congresistas alguna pregunta adicional. Tal vez congresista Alejandra Aramayo. Gracias, presidenta. ¿Por cuántos años más tienen la operación y mantenimiento de la vía del tramo 1 de IRSA? Por favor, a través suyo, presidente. Eran 25 años, no sé cuántos han pasado ya, pero deben quedar 20 más o menos. En el tema de la carretera IRSA Sur tramo 2 y en la carretera IRSA Sur tramo 3, de acuerdo a información que tenemos de esta comisión respecto al monto contratado y el monto final, hay un 149% de porcentaje de aumento respecto al monto contratado inicial y hay un sobrecosto de 391 millones en el primer caso. Y en el segundo caso, carretera IRSA Sur tramo 3, el monto contratado son 395 millones, el costo final 386 millones, hay un porcentaje de aumento del 74%, o sea, hay un sobrecosto de 291 millones. Este sobrecosto, entre comillas, que se tiene era el tema de las coimas, aparentemente, según lo que viene investigando la Fiscalía en Brasil. ¿Conocían ustedes esos montos? A través de su presidente. Señora. Por si me intermedio, señora presidenta. No conozco los números exactos, pero no eran esto las coimas. Estos son mayores costos de la obra, por mayores volúmenes, como dije al principio, porque la ingeniería estaba mal hecha y por ejemplo, se decidió anchar la carretera de 6 a 7 metros, se decidió incluir ¿cómo se llama?, la transitabilidad y cosas de ese tipo. Se decidió incluir el puente Billinghurst, que no estaba incluido. O sea, esas son las adendas, no es que sean mayores costos inventados, todos están representados por costos reales, aprobados por OCITRAN, por el MTC, ya no me acuerdo cuántas entidades más tenían que aprobar, probablemente la Contraloría también, no sé. Son, por ejemplo, el caso del puente es el caso más claro. O sea, el puente Billinghurst es el puente sobre el río Madre de Dios, es un puente enorme, es probablemente el más grande del Perú. Se sacó a licitación aparte y lo ganó una empresa austriaca. Y la empresa austriaca no pudo hacer el proyecto, se quedó a la mitad. Y como ya tenía que terminarse la obra dentro de estos temas de apuro, le encargaron al consorcio nuestro, mediante una adenda, que terminara el puente. Y obviamente había un costo para hacerlo. A través suyo, presidenta. Si bien es cierto que había cambios al expediente técnico primigenio y se decidía en algunos casos ensanchar al número de ejes primigenio, esto tenía un informe técnico, porque tengo entendido de que no había, por ejemplo, un informe de transitabilidad que garantice por qué se iba a ampliar la vía. ¿Tenían ustedes los sustentos técnicos que meritaran estos sobrecostos? A través suyo, presidente. Señor Graña. Desconozco ya, ese es un tema muy técnico, decir qué documentos tenían para hacerlo, nunca los he visto, no lo conozco. Congresista Aramayo. Me sorprende, porque si estamos diciendo de que el monto contratado respecto al costo final en el primer caso, en el caso del tramo 2, implica el 149%, es neurálgico tener en claro qué documentos generaron el incremento en la ejecución de estos tramos. ¿Cómo no se va a tener un sustento? Si pudiera precisar, presidenta, a través suyo el invitado. Señor Graña. No he dicho que no se tenga el sustento tiene que existir, yo no lo tengo.
No lo recuerdo, no participaba en esa parte, no participaban los representantes de Odebrecht y en todo caso se informaba al directorio que él no estaba yo tampoco. Congresista Aramayo, ¿va a formular una pregunta más? Sí, Presidenta. ¿Cómo se reflejan estos sobrecostos en los balances anuales auditados por los auditores externos? Es la que ha auditado el balance 2016 y si este ya ha venido cerrado o presentado a la Superintendencia de Mercado y Valores y a la Junta de Accionistas de Graña y Montero, a través suyo, señora Presidenta. Sí, antes de que responda el invitado, señor Graña, vamos a hacer el receso que se está necesitando en este momento. Continuamos, suspendemos brevemente la sesión. Desde su instalación en 1822, el Congreso de la República ha sido la institución fundamental del sistema democrático de nuestro país. Como máximos representantes de la ciudadanía, los parlamentarios buscan estar en comunicación permanente con los ciudadanos. Por eso, en Congreso Televisión abrimos espacios para que usted pueda exponer sus opiniones, sus iniciativas y sus propuestas. El Congreso de la República pone a disposición de la ciudadanía la aplicación móvil Archivo Digital de la Legislación del Perú. Con ella podrás acceder a las leyes y resoluciones legislativas de nuestro país, emitidas desde 1904 hasta la fecha. La aplicación permite buscar la norma de interés por número, título o fecha de publicación. Encontrada la ley, podrás obtener información detallada de la misma. Este es un servicio del Congreso de la República. El Congreso de la República te invita a ser parte del programa Foros Legislativos Virtuales. Participa en los debates de los proyectos de ley que se discuten en las comisiones ordinarias. Ingresa a www.congreso.gov.pe/pvp/forosl. Encuentra el tema de tu interés y envíanos tu opinión, indicando si estás a favor, en contra o si tienes una propuesta alternativa. Tu opinión será enviada a las comisiones, al congresista autor de la iniciativa y a su grupo parlamentario. Congreso de la República. Voz ciudadana para resolver los problemas del país. Todos los días vemos informaciones de asaltos. Ya no se puede transitar, hay mucho agresivo. ¿Qué tan difícil es ingresar a una beca? ¿Quién no ha tomado en algún momento algún taxi por aplicación? Es importante escuchar a los ciudadanos. Empoderar a la Policía Nacional. Cambiar ese concepto de planificación de ciudades. La aplicación no está dentro de los alcances de control de SUNATS. Y eso deberíamos cambiarlo. Voz ciudadana. Martes, 8:30 de la noche. Por Congreso Televisión.
Gloria Antonia Faustor Lau, soy defensora pública de asistencia legal y laboro en la Dirección Distrital de Lima Centro en el Centro Megalegra. El 80% aproximadamente de madres que asisten al Centro Megalegra todos los días son atendidas por procesos de pensión alimenticia. Siempre había la creencia de que las necesidades de los menores tenían que ser sustentadas por ambos padres en partes iguales. La ley nunca lo ha establecido así. Sin embargo, digamos, el pensamiento, la creencia, sobre todo de los padres, era esa. Entonces siempre era un batallar para nosotros, con los jueces, hacer denotar a ellos que las madres de familia muchas veces no podían colaborar de la misma manera porque tenían que atender a los niños, tenían que cuidarlos, tenían que realizar esta labor doméstica. El análisis de los hechos que afectan al país lo hacemos aquí en Congreso Televisión. Suyo, Presidenta, yo le preguntaba al señor Graña cómo se reflejan estos sobrecostos. Estábamos hablando de los tramos 2 y 3 del IRSA, un sobrecosto de 149% en el tramo 2 y 74% en el tramo 3. ¿Cómo se reflejaban en los balances anuales auditados por los auditores externos y qué firma es la que ha auditado el balance del año 2016 y si este ha sido cerrado y presentado a la Superintendencia de Mercado y Valores y la Junta de Accionistas de Graña y Montero para que después pueda ser trasladada además a esta comisión de ser positivo, Presidenta, a través suyo? Señor Graña. Gracias por su intermedio, señora Presidenta. Que se llama sobrecostos, en realidad no son sobrecostos, son proyectos adicionales, son nuevas obras, que no es que tenían sobrecostos, si hubiéramos perdido plata si hubiera sido sobrecostos. Sí, cómo no. Congresista Aramay. ¿Son nuevos proyectos o son complementarios al principal? Si pudiera precisar. Gracias, Presidente. Sí, son proyectos complementarios al principal. Bueno, por ejemplo, el puente es nuevo, el ancho de la vía es complementario, pero es todo parte del contrato. Estos adicionales que llamamos nosotros, no se llaman sobrecostos, sino se llaman adicionales, están reflejados en los estados financieros, naturalmente, a la hora que se refleja el ingreso y está reflejado el costo. Y por eso decía, al final el resultado neto es 3%, no es que haya habido un sobrecosto más grande. Entiendo que ustedes tienen los balances auditados del 2016 y yo no puedo decir nada, pues yo ya no estoy en la empresa, ¿no? Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Si bien estamos refiriéndonos a los tramos 2 y 3 de IRSA, según una investigación de dos periodistas, Gustavo Gorriti y Romina Mela, el consorcio IRSA Norte, del que forma parte Graña y Montero, transfirió, esto es lo que dice, transfirió de $11 millones en el año 2007 a la constructora Aria y Construmac S.A. De ese monto, de estos 11 millones, casi $7 millones fueron transferidos al extranjero a una cuenta offshore de Valmer en Barbados. ¿Qué opinión tiene el invitado respecto a la publicación del periodista Gorriti a través suyo, señora Presidenta? Señor Graña. Gracias, señora Presidenta. Es un informe de un periodista que nosotros no conocíamos de estas empresas. Hemos hecho después una investigación y Graña y Montero no ha pagado nunca nada ni ha trabajado con estas empresas posteriormente o aparte, en ningún momento, digo. Congresista Aramayo. A
Aparentemente, señora presidenta, dicha transferencia consta en los balances 2007 de los auditores externos de Graña y Montero. ¿Conoce usted al respecto al invitado a través suyo? Señor Graña. Desconozco eso, me parece que sería muy extraño, no creo que esté en los balances de Graña y Montero, podría estar en el balance de la constructora, del consorcio de Odebrecht, digamos. Gracias, congresista Aramayo. Señor Graña, le decía, voy a preguntarle por su relación con algunas personas. Usted puede responder en la amplitud que considere. Puede ser pequeña, puede ser grande, de acuerdo a lo que usted considere. ¿Cuál es su relación con el señor Alan García Pérez? El micro, por favor. Perdón. Gracias, señora presidenta. Es una relación, podríamos llamar, profesional. He estado con él muchas veces cuando ha sido presidente y en algunas reuniones de trabajo. Es parecido a lo que hemos dicho antes. O sea, por ejemplo, en inauguraciones de obras, he estado y después Alan García invitaba a Palacio un grupo de inversionistas y empresarios, entre los que me invitaba a mí a veces, y básicamente esa es en esas reuniones había, digamos, un poco más de posibilidad de hablar de política o de cualquier otro tema que él quisiera. Naturalmente llevaba la voz cantante en las conversaciones, ¿no? ¿Con el señor Alejandro Toledo Manrique? Igual, con él he tenido relación como representante de Graña y Montero y él como presidente en firmas de contratos, en inauguraciones de obras, pero más, creo que menos veces, digamos, que podría decir con Alan García, pero igual es ese tipo de relación. ¿Con el señor Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, con él ha sido menos por el tiempo. Ya yo lo he visto al presidente Kuczynski 2 o 3 veces, básicamente por el tema del gasoducto. Pero después de que dejé Graña y Montero no lo he vuelto a ver, digamos, ¿no? Por el tema del gasoducto cuando él era ministro. No, ahora. Ahora como presidente. Como presidente. ¿Con el señor Ollanta Humala? Bueno, quería aclarar que las reuniones esas con el señor Kuczynski han sido siempre con el ministro de Energía y Minas y normalmente con el primer ministro, el ministro de Economía, digamos. Querían resolver, estaban preocupados por el tema del gasoducto y nos llamaban para ver cómo se podía resolver, digamos, ¿no? ¿Con el señor Ollanta Humala? Con el señor Ollanta Humala ha habido menos relación. Él era normalmente menos inclinado a invitar a empresarios. La relación normalmente ha sido para inauguraciones o reuniones más formales en Palacio. Y lo que conté antes con el tema del comercio, que también lo conversé con él. ¿Con la señora Nadine Heredia? Igual, ya lo he comentado antes, con ella me he reunido creo que unas tres veces para... Siempre por los temas que usted ha comentado. Básicamente por ese tema. Por supuesto, en esas reuniones se acaba comentando otras cosas, ¿no? Pero básicamente ese era el tema, ¿sí? ¿Qué otros temas trataban en esas reuniones? No recuerdo, pero digo, son temas... Sin trascendencia. Nada importante, digamos, ¿no? ¿Con la señora Elian Karp? No, con ella, si en algún cóctel, alguna recepción la he saludado, pero más que eso no. ¿Con la señora Zaida Sison? No, nada. ¿Con la señora Pilar Nores? Igual yo diría
en algunas recepciones, en algunas reuniones en Palacio, pero pocas veces, digamos, ¿no? Ella